Hoy tendremos la parte número 27 del tema La paz de Dios y vamos a iniciarlo con una oración. Padre nuestro, una vez más te damos gracias por el enorme privilegio que nos das de poder estudiar sobre tu palabra. Y te queremos pedir que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando a toda la verdad y que nos ayude también a saber discernir estas señales de los tiempos para poder captar todo cómo va aconteciendo y cómo se va cumpliendo, y que a su vez sirva para prepararnos para tu pronto regreso y poder avisar a muchos más de ello. Perdona nuestros pecados, bendice a tu pueblo alrededor del mundo y que muchos más se vayan uniendo a él por la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, una vez más he de iniciar el tema haciendo referencia a las dos imágenes que podéis tener en pantalla. Una es la que está a mis espaldas, me aparto para que lo veáis, bueno, ya mejor así. Vemos ese momento de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Por tanto, nos damos cuenta que es ese inicio, esa entrada del pecado. Pero ahora vamos a ver, si aquí vemos a Adán, esta otra imagen. Es la tumba real, auténtica, donde Cristo fue puesto. Y bien, ¿por qué una cosa y otra? Sabéis que Jesús es llamado el segundo Adán, viene a recuperar lo que había perdido el primero. Y hoy vamos a ver en algunos de los textos que vamos a tratar en Romanos precisamente sobre esto. Pero antes, una vez más, nos vemos obligados a tener que hacer ese repaso a las noticias últimas de actualidad que tienen que ver con ese plagio satánico de la auténtica paz de Dios. Y la verdad es que hay algunas que no tienen desperdicio. Primero de todo, miremos esta. Vaticano y Qatar facilitarán acceso a antiguos manuscritos. El acuerdo firmado en el marco de la visita de la jequesa de Qatar al Papa Francisco. Esto, la verdad es que empieza a sorprender un poco, porque ya sabéis que Qatar está siendo muy apretada a nivel internacional porque la cuestión de derechos humanos y demás va un poco ligera, ¿no? Y en cambio aquí vemos un acercamiento total entre el Vaticano y Qatar en este caso, y que tiene que ver con esos antiguos manuscritos. Y en el intercambio de regalitos que se hacen, como es habitual, el Papa le da el medallón del olivo de la paz. Y como no, la edición en árabe de su encíclica Laudato Si, o sea, la hoja de ruta que también se deberá seguir en Qatar. El Papa mandando donde sea, por supuesto. Pero allí ya le cuela el olivo de la paz. ¿Por qué será? El Papa pide a los jueces combatir la delincuencia sin olvidarse de las víctimas. Estad atentos a esta noticia porque ha sido, aunque ya estuvo comentada en las noticias de actualidad que ya presenté, porque realmente es de esas noticias que no tienen desperdicio. Concluyó en la Pontificia Academia de las Ciencias la cumbre de jueces y magistrados. Francisco señaló la buena práctica italiana de reinsertar a las víctimas en la sociedad con los bienes de los nuevos cazadores de esclavos. Mirad cómo el Papa, una vez más, se erige como el líder moral. Y esta vez, ¿entre quién? Entre los propios jueces. Y no solo jueces de Italia, sino de muchas partes de este mundo. Ya he presentado en las noticias qué reconocimientos se llegaban a oír hacia el Papa, realmente impresionantes, y que ya no deja lugar a dudas. Tienen muy claro que, siendo jueces, van a cumplir las normas vaticanas, tal cual. ¿Sabéis qué significa esto para el pueblo de Dios cuando de aquí poco tiempo empiecen los problemas serios? Por el tema del sábado y demás. Va mucho más allá de lo que a veces nos podíamos pensar cuando sabíamos que estaríamos llamados ahí ante magistrados, ante jueces, cuando se nos pida razón de por qué guardamos el sábado contra todo ese movimiento mundial en pro del domingo. Seremos, claro, un problema para la humanidad. Pues quizás no contábamos mucho en pensar que muchos de esos jueces ya estarán plenamente vinculados a la labor vaticana. Curioso, ¿eh? Aún va a ser más difícil de lo que nos pensábamos. Pero aún y así el Señor va a utilizar esos juicios para dar a conocer el último mensaje a este mundo. Pues bien, allí, ¿qué aconteció? Dice, les exhortó a realizar su labor esencial,
la de restablecer la justicia sin la cual no hay orden ni paz social. Es evidente, ¿no? La justicia está para esto. Pero vamos viendo cómo continuamente les empieza a seguir diciendo, como siempre, la paz social por todos lados. Y ya os digo, el camino a seguir era precisamente ese, que todos los jueces hiciesen caso a la moral que el Vaticano está instando, a todos niveles, ¿eh? Bueno, pues si tenéis algunas ganas de saber más sobre esa noticia, mirad lo que presenté, porque realmente se decían cosas tan fuertes, tan impresionantes, que dices, ¿cómo puede ser que jueces que deberían ser, bueno, sin ponerse en según qué ámbito, hayan ido a rendir pleitesía al Vaticano? Pero aún ha habido muchas cosas más. Francisco en el Ángelus: María nos guía a la santidad para construir día a día la justicia y la paz. O sea, ¿quién nos guía a la justicia y la paz? Dios, ¿no? Pues aquí nos dice que es María. Una vez más, el papel que le otorgan a María es el papel que le corresponde a Jesucristo. Una vez más nos damos cuenta de ese plagio satánico en el cual utiliza la figura de María para ponerse entre la divinidad, lo que le gustaría a Satanás. Por eso se sublevó. Pero mirad, ahora un cambio de panorama. Arabia Saudita rechaza el pedido de Israel de actualizar la iniciativa árabe de paz. ¿Sabéis cómo está el panorama en ese lugar? Y Arabia Saudita, en su relación con Israel, tampoco es que sea de lo mejor. ¿Y a qué conclusión llegan? Que todo el tema de la paz, pues ahí se queda aparcado. Que por ningún lado terminan de entenderse. Bueno, ya sabéis que todo el embrollo final de la etapa mundial, la última etapa de este mundo, prácticamente se está jugando en Medio Oriente. Y de allí vendrá, en consecuencia, todo lo demás. Obispos argentinos invitan a 1 minuto por la paz. La iniciativa es para el 8 de junio, o sea, ya ha pasado, pero mirad a qué hora además, a las 13 horas. Es curioso que hayan elegido las 13 horas para una iniciativa de 1 minuto por la paz. Pero ya sabéis, ellos siempre jugando con sus numeritos, para variar, y que ya nos denota que evidentemente todo ese compromiso por la paz y la misericordia de que tanto se llenan la boca, en verdad está con un objetivo más que claro. Volvemos ahora hacia la zona de Israel. Netanyahu: queremos la paz, pero no dividiremos Jerusalén. El embrollo, el ombligo del mundo, Jerusalén, sigue siendo ese foco de atención que va a determinar muchas cosas. Y una vez más, sí, quieren la paz, conversaciones de paz, vale, con palestinos, pero Jerusalén no quiere ser dividida. Al menos es lo que ellos dicen. Jamás volverá a ser dividida. Con lo cual, conversaciones de paz van, ya veis cuántas veces se habla de paz, lo veis marcado aquí, se habla directamente paz en ese lugar, ¿para qué? Para todo lo contrario. Y como siempre aparece también el convertido al monte del templo en un foco para la incitación religiosa. El monte del templo, el lugar donde se levantará el tercer templo de Jerusalén, ¿eh? Tened esto presente, porque si desconociésemos esto, no entenderíamos muchas cosas de las que están pasando allí y en el resto del mundo, en consecuencia. Irak: el patriarca Sako pide a los musulmanes un Ramadán extraordinario. Solicita que la conversión que cada religión pide a sus fieles ponga fin al fanatismo y traiga la reconciliación y tolerancia. Y felicita al ejército por las victorias contra el ISIS. Un patriarca felicita al ejército por las victorias contra el ISIS. Bueno, claro, ya evidentemente pasan a ser los enemigos y bendice en definitiva el ¿qué? La labor de los ejércitos. Cuando estas cosas, lo lógico sería denunciar el por qué existe el ISIS, quién ha estado detrás, moviéndolo todo, y no haría falta bendecir tropas para luchar contra los demás, porque esto lo hubiesen cortado ellos mismos de un principio. Pero así se queda muy bien, por supuesto. Pero mirad, pide a los musulmanes un Ramadán extraordinario, y es un patriarca cristiano. ¿Y en qué se empeñan una vez más? Vivir en paz, cada uno consigo mismo y con los otros. Esta es la meta. Renunciar al sectarismo y fundamentalismo.
este es el punto número 1 a pedir. Sectarismo y fundamentalismo. ¿Y quién decide lo que es sectarismo y fundamentalismo? Ellos, claro. Y aunque tú no entres en los esquemas con tus creencias dentro de lo que ellos catalogan en un principio como esto, sabemos por todo lo que hemos mostrado a lo largo de todo este tiempo que también nos incluyen allí. Y más nos van a incluir, y no porque vayamos con un turbante y una espada o una bomba ligada a nosotros, sino porque lo que decimos, lo que presentamos, les duele, porque esas verdades no las quieren aceptar y romperían la dinámica de esa paz entre todo el mundo. Pero prefieren seguir las cosas que no son de Dios, haciéndolas pasar por de Dios, para tener paz con todos. Punto número 2, construir una cultura de la reconciliación. Y se lo está diciendo al mundo del Islam, ¿eh? Cultura de reconciliación. Por tanto, ¿qué sería eso? Ecumenismo. Promover y compartir los valores de la tolerancia, vecindad y amistad. Así, toda armonía, por supuesto. Aprobar una coexistencia pacífica, el diálogo y el respeto mutuo. ¿Es malo esto? ¿Verdad que no? Pero claro, fijaos que entre cosas tan bonitas aparece renunciar a sectarismo y fundamentalismo. Y ya sabemos que van a englobar allí. Evidentemente, si lo cogemos solo por la vertiente de hacer masacres, quedaría muy bien, ¿verdad? Pero ya sabemos que han introducido entre esas palabras unos ámbitos más amplios en los cuales entramos todos los creyentes que guardamos el sábado, que vamos contra la norma, que denunciamos lo que hace el Vaticano y tantas cosas más. Y bueno, siguen pidiendo por la reconciliación y la paz. Al concluir la misiva asegura que rezaremos durante este mes para que vuestro ayuno y oración ilumine. O sea, ellos como cristianos van a rezar durante ese mes del Ramadán. ¿En favor de quién? Pues en favor del mundo del Islam, por su ayuno y oración que los ilumine. ¿Qué será? ¿Que entonces aceptarán a Jesús como Dios? ¿Como su Salvador? ¿No es absurdo esto? Bueno, pues dice, y llegue al corazón de todos los iraquíes para el nacimiento de un nuevo Irak, en el cual todos los ciudadanos serán tratados con igualdad, protegidos en su dignidad, y que traiga seguridad y estabilidad. Es curioso, cuando ellos y tantos más han trabajado para todo lo contrario expresamente, con cuestión de petróleo y otras cosas, ¿verdad? En fin, esos son los acercamientos al mundo del Islam. Un minuto por la paz este miércoles con el Papa Francisco. Y se aprovechó precisamente el segundo aniversario del encuentro en el Vaticano con Pérez y Mahmoud Abbas, entre los representantes de Israel y Palestina. Y por eso se hacía ese minuto de paz con el Papa Francisco. Mirad la importancia que le dan precisamente a ese punto que es Israel. ¿Y por qué? Porque ya sabemos lo que busca el papado, asentarse en Jerusalén, por supuesto. Conoce la Iglesia, anímate, entra, descubre, construye. Carta pastoral del arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osorio debe ser. La Iglesia es un río que atraviesa la historia y la riega con la gracia de Dios, que la fecunda en vida, bondad, belleza, justicia y paz. Pues dice que es un río que atraviesa la historia. La Iglesia se refiere a la católica. Y yo, si hago un repaso a la historia, lo que menos encuentro es precisamente que se acerque a fecundar en vida, bondad, belleza, justicia y paz. Porque si analizo toda su historia durante todos estos años, lo que veo son masacres, inquisición, persecución. Y la profecía nos advertía que harían eso durante 1260 años y se cumplió exactamente cuando miramos la historia. Pero que no iba a terminar allí. Que después de esa herida mortal volverían a resurgir, haciéndose como los héroes de la moral, para volver exactamente a lo mismo, pero esta vez embaucando al mundo entero, contra unos pocos. En fin, qué fácil es decir las cosas si no se examinan un poco más a fondo. Y después de todo esto, vamos a ver un vídeo. Un vídeo de los que tampoco tiene desperdicio si estáis atentos a lo que allí aparece y se comenta.
Es el vídeo del arzobispo armenio católico, que dice: el Papa viajará a Armenia para promover la unidad. Armenia, ya sabéis la situación entre Armenia y Turquía, ¿verdad? Pues ahora vais a ver qué palabras aparecen allí que realmente vale la pena oír. Del 24 al 26 de junio, el Papa Francisco visitará la tierra donde la tradición asegura que Noé detuvo el arca después del diluvio universal a los pies del monte Ararat. Armenia es un país de rica y milenaria historia, llena de alegrías y sinsabores, como el genocidio de 1915. El Papa lo definió como el primer genocidio del siglo XX y durante su viaje honrará en el memorial de Ereván al 1,5 millones de víctimas que perecieron como consecuencia del odio. La nación armenia, todo el pueblo armenio, se está preparando para recibir al Papa en esta especial ocasión y mostrarle su gratitud por haber tenido en cuenta y conmemorar, como lo hizo, el centenario del genocidio armenio. En abril del año pasado, el Papa Francisco presidió en San Pedro esta misa en honor de las víctimas del genocidio con motivo del centenario. Sus palabras enfurecieron a Turquía e incluso el presidente turco Recep Tayyip Erdogan elevó una queja. Para Boutros Marayati, este viaje del Papa no debe ser mirado a la luz de ningún interés político. El Santo Padre va en Armenia. El Santo Padre va a Armenia como peregrino, como pastor, como promotor de la unidad, porque visitará una iglesia apostólica muy antigua. Va también como un apóstol de la paz, porque pedirá que Armenia pueda vivir en paz con sus vecinos. Además de la tensión con Turquía, la situación en la frontera de Armenia con Azerbaiyán sigue siendo comprometida por el conflicto territorial de Nagorno-Karabaj, que en las últimas semanas volvió a recrudecerse. Hace falta hacer una lectura de paz, de apertura, una lectura que diga que todos deben vivir juntos. El problema del Nagorno-Karabaj, que es un problema con Azerbaiyán, no sabemos aún cómo lo afrontará el Papa. Es un problema muy delicado. Armenia es la primera nación del mundo que adoptó el cristianismo como religión oficial en el año 301 después de Cristo, incluso antes de que lo hiciera el Imperio Romano con el Edicto de Milán en el 313 de la mano del emperador Constantino. Pues ya veis, su objetivo es la paz, la unidad, pero eso sí, curiosamente antes han suscitado la gran polémica, porque lo que han generado es la tensión otra vez, de nuevo, entre Turquía y Armenia. Ya sabéis que Turquía está siendo el objetivo tanto de unos ciertos países de un bando como de otro. Y algo viene sobre Turquía, eso está claro. Pero el Papa dicen que no es un viaje político. Es que ya no sabes si reírte o reírte más aún, porque realmente cuesta entender cómo son capaces de dar esta imagen pública cuando sabemos todo lo que hay detrás. Los generadores de un conflicto diciendo y reconociendo a nivel internacional que hubo un genocidio. Y ya sabéis que decir genocidio a un turco de lo que pasó en Armenia es equivalente a decir que estáis totalmente en contra de nosotros. Bueno, pues así quiere buscar la unidad y la paz y la armonía entre todos. Curioso, ¿eh? Evidentemente ya sabéis que cuando el Papa dice algo, mirad la otra cara de la cuestión. Envejecer con esperanza. Carta dominical del arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella. A todos nos toca interpretar la melodía de nuestra propia vida familiar, profesional, y para ello tenemos unos dones, unas cualidades. Y hace referencia a la famosa historia de Paganini. Todos sabéis que se cita o se comenta que mientras iba tocando su violín, ¡pang!, se le salta una cuerda, se le rompe, y él sigue como si nada. Y toda la gente impresionada con las pocas cuerdas que tiene un violín y tocaba las mil maravillas igualmente. Pero sigue y ¡pang!, le salta otra y al final le queda una cuerda. Y con una sigue haciendo un concierto impresionante que todo el mundo... ¡oh!, excelso. Pues hacen una equivalencia para esto, para llegar a decir, algunos reaccionan con tristeza y mal humor por esas roturas de cuerdas en nuestra vida. Otros se aíslan porque piensan que ya no sirven para nada. Otros viven con paz y sin perder el humor ante esa contrariedad de ver que fallan las cuerdas de la vida. Sí, lo ideal, lo hermoso es seguir adelante con la última cuerda, la cuerda del ánimo, de la paciencia, de la paz y finalmente del silencio. Ojalá podamos tener la tenacidad de Paganini y seguir hasta el final con paz y buen humor. Mirad que hasta en esto ponen la paz,
¿qué tendría que ver prácticamente una cosa con otra? Pero ya ves que qué fácil es ir derivando cuestiones para llegar siempre a poner la paz como la cuestión central para todo el mundo. Y no solo para cuestiones políticas internacionales, sino también para el individuo. Y así, seguir por caminos de paz o avanzar en caminos de paz, que no se pierda la paz, paz, alegría y amor. Y falta decir el plus en el salón, ¿no? Bueno, es como terminan diciendo las cosas. Todo nos lo pintan tan bello. ¿Quién va a decir que no a estas cosas? Por eso, si destapamos lo que hay detrás, nos van a decir de todo menos guapos. Nos van a asignar secta, terroristas. ¿Tenemos eso claro? Porque se nos viene encima, ¿eh? El Papa envía su pésame por el ataque en un bar en Orlando. Todos sabemos lo que ha acontecido. El asaltante se ha cobrado la vida de al menos 50 personas, al final dicen que fueron 49, y decenas de heridos. Bueno, pues, ¿qué hace el Papa? Envía el pésame. Y mirad que llega a incluir en ese pésame por esa matanza en ese lugar de gays. Todos deseamos, concluye el comunicado de la Santa Sede, que se puedan identificar y combatir eficazmente lo antes posible las causas de esta violencia horrible y absurda, que perturba tan profundamente el deseo de paz del pueblo americano y de toda la humanidad. ¿Qué están diciendo con esto? ¿Perturba la paz? No están denunciando aquí la sodomía para nada. Vienen a denunciar que eso sucede porque hay una serie de situaciones de gente fanática que hace cosas que no toca y evidentemente nadie puede estar a favor de que maten a nadie, crean en lo que crean o no, o hagan lo que hagan, pero evidentemente ellos deberían decir que la sodomía es algo que no toca. Cristianamente es todo lo contrario a lo que el Señor quiere, y que recordemos Sodoma y Gomorra cómo terminó, y como en los días de Noé y como en los días de Lot será la venida del Hijo del Hombre, la historia se iba a repetir. Pero ellos no dicen nada de esto, sencillamente exponen el deseo de la paz del pueblo americano y esta violencia horrible y absurda hay que cortarla. ¿Y cómo se corta esto? Pues como dice Obama, que es la otra voz del papado, restringiendo la venta de armas a cualquiera. Y eso es lo que los jesuitas han estado buscando en Estados Unidos desde hace tantos años y no lo han conseguido aún, pero van a por esto, para que cuando llegue el momento clave nadie se pueda rebotar contra ellos. Y eso que denuncia Eric John Phelps hace muchos años como especialista en tema de jesuitas y que presenta evidencias, ellos lo hacen solapadamente, pero nos vienen a decir lo mismo. ¿Sabéis lo peor de esto? Y ahora me anticipo a lo que presentaré, si Dios quiere, el lunes en Noticias de Actualidad, es que la Iglesia Adventista en Orlando ha dicho prácticamente lo mismo. No denuncia en ningún momento la sodomía. Evidentemente están a favor de que estas masacres y cualquier cosa así no hay que hacerlo nunca, y en eso estamos todos totalmente de acuerdo, pero valdría la pena matizar que cuidado, porque esto que ha pasado, por desgracia, hecho con muy mala intención, al final va a pasar con sodomitas, con asesinos, con los que roban y con tantos otros más. Porque Jesús vuelve pronto y antes van a haber las plagas y antes van a haber muchas desgracias. Y la gente debe acercarse ya y dejarse de tonterías e ir a Dios, que es el único que puede dar la verdad y la solución a todo. Pero no, se han quedado como el papado. Solo estará bien con todo el mundo. Claro, sin denunciar nada, eso sí. Y así no hay problemas, ¿verdad? El Papa agradece a los empleados del PMA por el trabajo escondido que realizan. ¿Y qué hace? El Santo Padre señala que los testimonios que murieron cumpliendo con su deber pudieron hacerlo también gracias al trabajo de ellos. ¿Y quiénes son el PAM? El Programa Mundial de Alimentación, o PAM. ¿Y qué les dice también allí? Pues les sigue mandando un mensaje. El hambre es una de las mayores amenazas a la paz y a la serena convivencia humana. Con lo cual, quiere decir, hay que aplacarlo de algún modo esto. Y esto se soluciona, evidentemente, cuando miras todo el texto. En definitiva, Laudato Si, la encíclica del Papa, va a resolver todo el mundo. Por eso los felicita, porque están cumpliendo el papel de Laudato Si. Colombia,
Semana de oración por la unidad de los cristianos. Mira por dónde. Se realiza hasta el 17 de junio con el tema Artesanos de la Paz y la Reconciliación. Y claro, conmemoran 500 años de la Reforma, con lo cual están diciendo, mira Lutero, esos 500 años en que tú las pasaste tan mal por decir la verdad, resulta que se ha acabado. Esto ya no pinta nada. Nuevos tiempos, unidos todos, aunque sea en la mentira, pero todos unidos. Y así está la cuestión. Y mirad cuántas veces hablan de paz y reconciliación, todas las que veis aquí. Bueno, pues así va el mundo. Y esto, ya veis, son noticias prácticamente a diario. El plagio satánico está funcionando a la perfección a todos los niveles. Y lo peor es que el mundo está quedando impregnado de todas estas cosas como si realmente esto fuera lo que debe ser. Qué lástima. Todo por dejar de lado lo que está escrito aquí. Todo por esto. Bueno, pues nosotros no vamos a dejar de lado esto, sino que vamos a entrar en el libro de los Romanos y seguiremos donde nos quedamos. Y vamos a analizar precisamente sobre el tema de la paz de Dios, Romanos 5, y empezamos del 12 al 21. Y ahora entenderéis el porqué de esas ilustraciones desde un principio en este tema. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, lo hemos visto, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Evidente, ¿no? Adán peca, ¿quién nos transmite la tendencia al pecado? ¿Y qué? ¿Alguno de nosotros no ha pecado desde Adán hasta aquí? ¿Que ha pasado por este mundo? Todos. Solo hubo uno que no pecó, y es Jesús. Y ahora os pregunto, ¿y Jesús podía ser inmortal entonces? Porque si no pecaba no podía morir. Lo tuvieron que matar, ¿eh? ¿Entendemos ahora un poco más sobre su sangre? ¿Qué hay en su sangre? ¿Por qué ha sido tan buscada durante tanto tiempo? ¿Inmortalidad en la sangre? Bueno, algún día hablaremos de todo esto con bastante detenimiento. Si Dios quiere, claro. Porque cada vez que digo que voy a tratar algo, al final no lo trato hasta el cabo de... Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mirad que aquí ya nos lo dice. Adán era figura de ¿quién? Del que había de venir. ¿Y quién era el que había de venir? El que cuando Pablo escribió esto ya había estado allí. Era Jesús, el Mesías. Por tanto, una vez más, mirad cómo se hace incidencia, recordando a Adán como Cristo. Pero como Cristo antes o después del pecado. Claro, en parte ya sabemos, Adán no había pecado, pero después pecó. Y Jesús no había pecado, como Adán en un principio, pero después pecó. No, por eso puede recuperar lo del primer Adán. Pero está en las mismas condiciones, sin tendencia al pecado. Uno igual que el otro, pero uno cae y el otro no, y nos salva. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, se está refiriendo a Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, Jesucristo verdaderamente lo que hace es recuperar exactamente todo lo que Adán había perdido. Es el don de Dios para nosotros. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Cuál fue este solo pecado para condenación? ¿Recordáis qué hicieron Adán y Eva, no? Comieron del fruto, ¿no? Ese es el pecado al que hace referencia aquí. Por un solo pecado. Y diréis, qué injusto, ¿no? Solo porque cogieron ese fruto y ya está. Eso era la desobediencia a Dios. Era
preferir oír la voz de Satanás que la de Dios. Por eso tuvo su consecuencia. Se eligió hacer caso de la voz de Satanás, por tanto, de seguir sus consejos, de seguir lo que él quería, en vez de seguir la fidelidad a Dios que les había dado todo hasta ese momento. Y aún quisieron más. Pero mirad qué nos dice ahora. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea que hubo un juicio en consecuencia. ¿Y qué sucede? Son expulsados del Edén. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Nos está diciendo el don, que es Jesús, vino a causa de muchos pecados para justificación. Con lo cual quiere decir que Él nos justifica. Muere por nosotros, nos salva, paga por nosotros. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por tanto, ¿quiénes van a ser salvos? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que reciben, por tanto, ¿a quién? A Jesús. Sí, sí. No a seudónimos, sino a Jesús. No hay otra forma de conseguir la salvación. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por tanto, todo el mundo se va a salvar, dice aquí. Podemos interpretar eso, ¿eh? Hay personas que cogen este texto para decir, todos vamos a ser salvos, porque sí, por la transgresión de Adán vino la condenación, pero mirad, dice que de la misma manera por la justicia de uno, de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por tanto, todos vamos a ser salvos, no importa lo que hayamos hecho o lo que hagamos. Sí, van a ser salvos los peores masacradores del prójimo de la historia de la humanidad también, porque todo el mundo se va a salvar. ¿Podemos llegar a esa conclusión? Pues hay gente que llega a esa conclusión. Por eso dicen, somos pecadores, Dios lo sabe, tiene misericordia de nosotros y Jesús vino a pagar, por eso ya podemos ser salvos todos. No hace falta que queréis guardar los 10 mandamientos así y el sábado. No hace falta, Jesús ya pagó por nosotros, somos libres. Vaya conclusiones, ¿eh? Si no hubiésemos visto todo lo anterior, si solo lees este texto, mirad como siempre, aislar un texto la que puede ocasionar, puede hacernos entender eso. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Parece que nos dice lo mismo, ¿no? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, mucho pecado, sí, pero viene Jesús y hay mucha gracia, mucha salvación. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por tanto, si seguimos a Jesús de verdad, ¿qué vamos a conseguir? La vida eterna. No hay otra. Pero bien, aún hay más textos. Romanos 6, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Todo el mundo va a ser salvo entonces? Dice, si morimos con Cristo, teniéndolo en nosotros, creemos que también viviremos con Él, que tendremos la eternidad. Pero si no morimos con Cristo, ¿ah? El texto no lo especifica, pero ya lo da a entender claramente. ¿Y qué significa morir con Cristo? ¿Que ahora podemos retroceder 2000 años y ponernos en la misma tumba que habéis visto allí? Bueno, podemos hacerlo, ponernos en la tumba allí, pero no vamos a morir con Cristo. ¿Qué significa morir con Cristo? Pues morir con Cristo significa morir al pecado. Significa que si le seguimos, quizás incluso podemos llegar a morir. Sí, nos pueden llegar a ejecutar por creer verdaderamente en Él, también. Y esto tiene muchas facetas, pero morir con Cristo significa que renunciamos al yo y vamos a vivir nuestra vida como la de Cristo. Y a partir de allí creemos que también viviremos con Él.
Romanos 6, 15 y 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ahora os vuelvo al pensamiento de antes. Todos vamos a ser salvos. Ya no hace falta que guardemos la ley. Y el Pablo nos dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Porque Cristo pagó por nosotros? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nos sigue diciendo y aclarando, por eso mirad si es importante leer los antes y los después a veces de un texto, que Jesús sí paga por ti. Ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia, la salvación de Cristo ofrecida gratuitamente. Pero, como Él ya ha muerto por nosotros, a pecar. No, dice, en ninguna manera. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Somos esclavos de alguien. Y en la Biblia se nos dice que solo somos esclavos de uno o de otro, o de Dios, o de Satanás. No hay vuelta de hoja, no hay eso, mira, voy haciendo equilibrios. No, es o blanco o negro, no hay otra cosa. Y resulta que dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Por tanto, si obedecemos a Jesús, obtendremos el ¿qué? Obediencia para justicia. Pero si no obedecemos a Jesús, lo que Él quiere para nosotros, ¿vamos a conseguir obediencia para justicia o vamos a conseguir pecado para muerte? Hay que ser realista, ¿eh? Y el realismo nos dice que como no guardemos los 10 mandamientos, de corazón, por fe, y dando gracias a Jesús que muere por nosotros, si dejamos algo de esto de lado, resulta que nos vamos a perder. ¿Y cuánto en este mundo, incluso del que se llama cristiano, están diciendo que la ley ya fue clavada en la cruz? ¿Os dais cuenta qué significa eso? Que muchas personas, millones de personas que se dicen cristianas, sean protestantes de la rama que sean, y otros van a terminar sin la vida eterna, porque han tergiversado el significado de los textos para acomodarse a hacer lo que a ellos les va bien. No lo que quiere el Señor de ellos, sino lo que a ellos les va bien. Pues mirad si la Biblia es clara. O sigues a Jesús de verdad con lo que dice aquí, o a Dios muy buenas. Así de claro. Es curioso, ¿eh? Y este mundo nos está hablando de tanta justicia, paz social, armonía, unidad. ¿En qué? ¿En Cristo o en servir a Satanás? Casi nada, ¿eh? Romanos 6, 21 al 23. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Pues que una vez ya pasan a ser creyentes, hacen análisis de su vida y dicen, yo había pecado en esto, en lo otro, y además se avergonzaban. Esto es bueno, ¿eh? Lo peor es que tú hayas hecho esto, eso y lo otro, y no te avergüences. Y aún, mira, yo hice eso, ¿eh? No. Eso tiene que causar un pesar en nosotros y avergonzarnos delante de Dios. No hace falta ir contándole al mundo todas las cosas malas que hemos hecho, ya lo sabe el Señor. Y quien se crea que no, que tire la primera piedra, ¿eh? Como dijo Jesús. Todos hemos hecho cosas malas, y yo personalmente me puedo avergonzar de muchas. Pero creo que todo el mundo debería estar en esa situación también. El fin de ellas es muerte. Es evidente, si hubiésemos seguido haciendo cosas que no tocaban y no nos arrepentimos, nuestro fin no va a ser de vida. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué es el fruto? Tener por fruto la santificación. ¿Qué es santificarse? Es apartarse para un uso santo, como es el sábado. El sábado no hay que hacer cosas profanas, hay que hacerlo, guardarlo como Dios quiere. Y el fruto de la santificación en uno, ¿cuál es? Pues seguir guardando los mandamientos de Dios, perfeccionándote, llegando a tener el carácter de Cristo cada vez más,
¿Y qué se consigue al final? Y como fin, como objetivo, no como fin y se acabó, la vida eterna. Ese es el objetivo. Si vamos santificándonos, Dios nos dará la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Buda, Señor nuestro. ¿Pone esto aquí? Puedo decir en Mahoma, en no sé quién, en... Puedo ir poniendo los nombres, en mí mismo puedo decir allí, es igual. Cualquier nombre que yo ponga allí es mentira. Como si pongo Virgen María, es mentira. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque solo hay dos señores a quien servir. Recordemos, ¿eh? O Él o Satanás. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios, la muerte de Cristo por nosotros, y es vida eterna precisamente en Él. ¿Qué queremos? ¿La vida eterna o la perdición eterna? Ah, todo el mundo se va a salvar, ¿eh? Vaya. Romanos 7, versículo 12. De manera que la ley, a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Veis en algún lado aquí que diga, los 9 mandamientos, todos son santos, son justos, son buenos, pero resulta que el cuarto, que habla del sábado, dice que ni es santo, ni es justo, ni es bueno, o lo fue en su tiempo. La ley no distingue mandamientos, la ley son 10, así de claro. Por tanto, si me da por transgredir uno o varios porque me da la gana, estoy llevando la contraria a ser santo, justo y bueno, lo que Dios dice. Entonces no me santifico. Entonces no tengo excusa ante Dios y no voy a tener la salvación. Y no porque Dios no me la quiera dar, sino porque no me dará la gana a mí de cogerla. Más claro, no se puede ser. Dios no da nada que sean cosas malas a su pueblo ni al mundo. No, solo cuando tiene que poner los puntos sobre las is, entonces, que eso digan a Sodoma y Gomorra y tantas cosas más que hay en la Biblia, entonces lo hace. Pero sigue dando la instrucción de forma santa, justa y buena. Romanos 7:24. Y esto es algo que no sé si a vosotros alguna vez os ha pasado por la cabeza después de hacer alguna tontería. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No os ha pasado eso nunca? A mí sí. Pero es que resulta que a Pablo también le pasaba. Y Pablo, para mí personalmente, es un referente total con esa gran labor que hizo por todas partes, jugándose la vida. ¿Y de qué modo? Diciendo las cosas claras a pesar de oposición. Pero él era humano, como todos nosotros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y por qué dice esto? ¿Recordáis cuando él dice, lo que quiero hacer, no hago, y lo que no, eso hago? ¿Y que se da cuenta? Que en su cuerpo hay una contradicción. Su mente quiere seguir a Dios, pero su cuerpo no. Hay una lucha. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por esa tendencia hacia el mal. No está diciendo, me iré de mi cuerpo y saldré volando, levitando y me voy a encarnar en una marmota. No, está hablando de algo básico. ¿Quién me librará de esta tendencia? ¿Quién? Solo hay Cristo que nos libra de esto, no hay otro. Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué bello texto. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sí, sigues cayendo, sí, pero quieres levantarte, le pides a Dios que te ayude. ¿Y él qué hace? Te deja allí y dice, no, pues me has vuelto a fallar, aquí te quedas. Ahora te fulmino. ¿Verdad que no hace eso Cristo? Sino que tiene esa paciencia, esa misericordia, ese aguante con nosotros. A los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque nuestra intención, ¿cuál debe ser?
ir andando conforme al Espíritu. Y cada vez hemos de ir dejando todo de ir conforme a la carne, a las tendencias humanas, que ya sabemos cuáles son. ¿Hace falta describirlas? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que, gracias a Cristo, hay vida eterna. ¿No es bonito esto? Saber que sin ese sacrificio de Cristo por nosotros, nadie, ningún maestro espiritual, ni Confucios, ni un pariente, ni otros, nos va a dar vida eterna. Solo gracias a ese sacrificio de Jesús por nosotros, nuestro mismo Creador. ¿Tenemos eso en cuenta? El mismo que nos creó viene a morir por nosotros para que seamos salvos. Ese amor yo no lo puedo comprender. Me supera totalmente, solo puedo admirarlo. Romanos 8, del 6 al 13. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne. Podemos pensar, vale, son esos pecados de adulterio, de no sé qué, de no sé cuánto, pero es que ocuparse de la carne puede ser también el dedicarse a buscar solo dinero, hacer dinero como sea, cualquier cosa que nos separa de Dios es la carne, esa tendencia, es muerte en definitiva, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Ocuparse del Espíritu? ¿De qué habla aquí? De las cosas de Dios. Si el Espíritu Santo está en nosotros, nuestra tendencia, ¿de qué va a ser? ¿De qué temas tratáis cuando os encontráis con alguien? Bueno, en este mundo, por desgracia, el cristiano abunda poco, ¿no? El auténtico cristiano. ¿Y con quién puede ir hablando de cosas divinas? Teóricamente con pocos, ¿no? Cuando está con los mismos, los que son de un mismo sentir. Pero si no, tiene problemas. Pero ¿cuál debe ser nuestra conversación también con ellos? Evidentemente debes sociabilizar, pero a su vez no tienes que hablar solo de sus conversaciones y centrarte en eso, sino que tienes que buscar la forma que todo les lleve a recibir el mensaje. La gente normalmente ¿de qué habla? Muchos, fútbol. Muchos. Otros, series televisivas, las que queráis, o programas chorras, ¿me entendéis por la palabra chorra? Programas absurdos, tontos, que no denotan nada de bueno, sino que todo es corrupción moral o perder el tiempo. ¿Y esas conversaciones son las buenas? O cuidado, política, eso sí, que si solo independencia, que si nada de independencia, que si esos de allá atacarán a los otros o no, y no sé qué. ¿Estas deben ser solo nuestras conversaciones? Nuestras conversaciones deben estar en el camino de ocuparse de la vida y paz. Y esas son el ocuparse en el Espíritu. Intentando que la gente reaccione. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne. Ahora yo me pregunto, ¿todas estas personas que fallecieron allí en Orlando estaban viviendo en conformidad con la ley de Dios o en la carne? Es triste, ¿eh? Pero son personas que, haciendo lo que hacían, se encontraron con la muerte de repente, que no se lo esperaban. ¿Van a ser salvas? ¿Sabéis qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos estar señalándoles para decir, os vais a perder y no sé qué. No, debemos decirles, reaccionad, porque el Señor, tarde o temprano, va a pasar juicio sobre lo que hacéis que está mal. Y por amor debemos decirles que reaccionen. Pero no solo a ellos, sino al mundo entero, porque este mundo cada vez va peor en todos los niveles. Solo tenemos que ver cada semana las noticias de actualidad. Estamos viendo cómo va todo hacia un abismo, cada vez más acelerado. ¿Qué debemos decir a la gente? Paz y amor, y ya está. Debemos decir las cosas
para que la gente se prepare y reaccionen y puedan ser salvos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si no mora en nosotros, no vivimos conforme al Espíritu, por más que podamos hablar de las cosas de Dios. Que eso también pasa, ¿eh? ¿Cuántas personas no hablan y predican y tocan ya al cielo con un dedo? Y en verdad están en esa situación. El Espíritu de Dios no mora en ellos porque sus frutos demuestran todo lo contrario. Buscando disensión entre los hermanos, buscando problemas, montándose películas falsas. ¿Dónde está el Espíritu de Dios en eso? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Os imagináis a Cristo provocando disensión entre hermanos? ¿Verdad que no? ¿Os imagináis a Cristo levantando falso testimonio por aquí y por allá de los hermanos? ¿Verdad que no? Mirad cuántas cosas podemos coger y recoger ahí. Porque a veces podemos pensar solo en hacer cosas malas como lo que tenemos en emblemas. Y no, puede ser nuestro día a día, nuestras actitudes. Por sus frutos los conoceréis. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué ha pasado durante 6.000 años de historia? ¿Habéis visto a gente que no haya muerto nunca por aquí andando? Todo el mundo se muere. ¿Y qué va a pasar cuando Cristo vuelva? Que incluso hasta esos muertos van a tener una transformación los que vayan a ser salvos. Ya se pasará de muerte a vida. Habrá ese cambio. Pero también va a haber un cambio sobre los vivos, ¿no? Los vivos que estén esperando el retorno de Cristo en ese momento final, no verán la muerte. ¿Pero qué? ¿Se van a morir entonces cuando venga Cristo? Por ese enorme resplandor no podrán aguantarlo. Eso va a pasar con los impíos, con los perseguidores. Pero no va a pasar con el pueblo de Dios, porque va a haber una transformación en vida. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nos está diciendo esto. Aunque hayamos muerto antes de la venida de Jesús, cuando Jesús regrese, vamos a ser transformados. Ya no vamos a resucitar en un cuerpo mortal como ahora. Ya no. Vamos a ser transformados para vivir eternamente. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, si hay un cambio en nosotros, si hacemos la voluntad de Dios, entonces viviremos. Romanos 8 del 21 al 25. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Estáis leyendo bien? Aquí diríamos, mira, nos habla de Laudato Si, como la encíclica del Papa, pero no. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Qué corrupción hay en la creación? Cuando un animal ataca a otro para comérselo, típico de la selva que vemos en reportajes, ¿no? ¿Eso era voluntad divina de un principio? No, eso fue a causa del pecado, y Dios a causa del pecado tiene que hacer un cambio en la creación, una adaptación, para que dentro de todo se siga funcionando en un esquema que no haga que una cosa sobresalga más que otra y todo se vaya al traste. Y tiene que adaptar también incluso a los animales. Y esas plantas que se comen insectos están generando muerte también, matan insectos, piensas, ¿no? Todo esto en un principio tenía que ser así. Dios tuvo que hacer un cambio en la creación, porque hay
algo que es corrupción, que también ha llegado por causa del pecado. Pero dice que, ¿qué va a suceder con eso? Pues que va a haber un cambio a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a ser libres como esos animales también van a ser libres de esa corrupción del pecado. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué es gemir? Todos sabemos qué es gemir, ¿no? Pues ¿qué está diciendo? Que la creación, todo lo que Dios hizo, ¿quiere el qué? Quiere que esto cambie. Y no somos conscientes de eso, ¿eh? La creación misma gime a una y está aún con dolores de parto hasta ahora. ¿Estar con dolores de parto es algo agradable? Yo no he parido ningún hijo, claro. Pero, evidentemente, cuando una mujer tiene un crío, no se está partiendo de risa, ¿eh? Lo está pasando realmente mal. Pues nos está haciendo la equiparación a esos dolores tan intensos, a que la creación también gime. ¿Y qué es lo que gime? Y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Adopción? ¿Qué adopción esperamos? Algunos ya tenemos una edad para que nos adopte alguien, ¿no? Es la adopción de Cristo. Nos quiere con Él, nos adopta. Es que es fantástico, ¿eh? Porque ¿a quién se adopta? ¿A quien ya tiene familia y está súper bien? ¿O al pobre que se ve solo? Pues a esos es a los que se adopta, a los que lo están pasando mal. Y ahí nos compara a nosotros. La redención de nuestro cuerpo. Un cambio en nosotros. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Y qué es la esperanza? Que no vemos, pero aguardamos con paciencia. Precisamente esto, el momento de la segunda venida de Jesús, cuando acabe con el pecado y haya el fin de todo este drama mundial desde hace 6.000 años. Ese es el momento que esperamos, nuestra redención. Pero cuidado, no solo nuestra redención, también toda la naturaleza, toda la creación gime por esa redención, para que ese orden se acabe y todo vuelva como era en un principio en el Edén. Por eso, no es bonito pensar que algún día estaremos otra vez en esta tierra, cuando todo haya sido recreado y podemos jugar al lado de un oso, de un elefante, de un mamut, yo que sé de qué animales, como si fueran nuestro perrito de ahora. ¿No tenéis ganas de eso? Yo sí, yo disfruto mucho con los animales, y pensar que puedo estar con este tipo de animales y que no me van a hacer nada de malo, sino todo lo contrario, me lo voy a pasar súper bien con ellos, pues me parece genial. Pero cuando vea que los animales entre ellos no se están matando, sino que están jugueteando, o un niño pequeño entre lobos y demás, ¿no va a ser bonito eso? Pues eso es lo que tenía que haber sido desde un inicio, pero por causa del pecado de uno, la transgresión llegó a todos, y todos participamos de eso. Pero gracias a Cristo, ese orden va a cambiar. Y nosotros vamos a dejarlo aquí, porque aún vamos a leer algo más sobre Romanos, que nos seguirá mostrando la auténtica paz de Dios, que para nada es la paz que este mundo ofrece, ni la que nos está diciendo alguien vestido de blanco desde Roma, ni algunos otros. Solo la paz de Dios nos puede llegar a convertir en esos seres que podamos tener la salvación en Cristo. ¿La queremos? ¿Verdad que sí? Pues luchemos por ello, porque la salvación es gratuita, pero hay que luchar por ella, porque el diablo no nos lo pone fácil, pero con Cristo venceremos. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, solo podemos darte gracias infinitas por tu palabra.
Y nos entristece mucho que tantas personas estén despreciando tu libro sagrado, cuando allí tenemos todo para conseguir la salvación. Por eso te queremos pedir que nos ayudes a redoblar esfuerzos para llegar a muchísimas más personas con tu mensaje, para demostrar al mundo cuál es la única verdad y denotar cuántos engaños satánicos hay que parecen tan bonitos y que en verdad son todo lo contrario, que solo lleva a la muerte, a la perdición eterna. Queremos estar contigo, Señor, estar en esta vida eterna que tú nos deparas, que por esperanza aguardamos con paciencia hasta que llegue, pero ahora ya sabemos que esa paciencia nos va a durar menos ya de 15 años, porque pronto estarás con nosotros para salvarnos. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes mientras a tener esa paciencia de ir aguantando cada cosa de esta vida, cada adversidad, cada problema, cada golpe, pero que todo sirva para curtirnos y poder ir creciendo, santificándonos, y que a su vez nos llenes del Espíritu Santo, para que hagamos tu obra con toda la fuerza, con todo el poder, para que muchos más vean la verdad y reaccionen y se te entreguen. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo alrededor de todo este mundo y cuida de que por nada desfallezcamos y te sigamos fieles hasta el fin. Perdona todos nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a andar contigo y a tener siempre presente ese sacrificio de Cristo por nosotros, sin el cual ninguna vida estaría en nosotros por nunca más. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Hoy tendremos la parte número 27 del tema La paz de Dios y vamos a iniciarlo con una oración. Padre nuestro, una vez más te damos gracias por el enorme privilegio que nos das de poder estudiar sobre tu palabra. Y te queremos pedir que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando a toda la verdad y que nos ayude también a saber discernir estas señales de los tiempos para poder captar todo cómo va aconteciendo y cómo se va cumpliendo, y que a su vez sirva para prepararnos para tu pronto regreso y poder avisar a muchos más de ello. Perdona nuestros pecados, bendice a tu pueblo alrededor del mundo y que muchos más se vayan uniendo a él por la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, una vez más he de iniciar el tema haciendo referencia a las dos imágenes que podéis tener en pantalla. Una es la que está a mis espaldas, me aparto para que lo veáis, bueno, ya mejor así. Vemos ese momento de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Por tanto, nos damos cuenta que es ese inicio, esa entrada del pecado. Pero ahora vamos a ver, si aquí vemos a Adán, esta otra imagen. Es la tumba real, auténtica, donde Cristo fue puesto. Y bien, ¿por qué una cosa y otra? Sabéis que Jesús es llamado el segundo Adán, viene a recuperar lo que había perdido el primero. Y hoy vamos a ver en algunos de los textos que vamos a tratar en Romanos precisamente sobre esto. Pero antes, una vez más, nos vemos obligados a tener que hacer ese repaso a las noticias últimas de actualidad que tienen que ver con ese plagio satánico de la auténtica paz de Dios. Y la verdad es que hay algunas que no tienen desperdicio. Primero de todo, miremos esta, Vaticano y Catalinidad, lo que le gustaría a Satanás, por eso se sublevó. Pero mirad, ahora un cambio de panorama. Arabia Saudita rechaza el pedido de Israel de actualizar la iniciativa árabe de paz. ¿Sabéis cómo está el panorama en ese lugar? Y Arabia Saudita, en su relación con Israel, tampoco es que sea de lo mejor. ¿Y a qué conclusión llegan? Que todo el tema de la paz, pues ahí se queda aparcado, que por ningún lado terminan de entenderse. Bueno, ya sabéis que todo el embrollo final de la etapa mundial, la última etapa de este mundo, prácticamente se está jugando en Medio Oriente, y de allí vendrá, en consecuencia, todo lo demás. Obispos argentinos invitan a 1 minuto por la paz. La iniciativa es para el 8 de junio, o sea, ya ha pasado, pero mirad a qué hora además, a las 13 horas. Es curioso que hayan elegido las 13 horas
para una iniciativa de 1 minuto por la paz. Pero ya sabéis, ellos siempre jugando con sus numeritos, para variar, y que ya nos denota que evidentemente todo ese compromiso por la paz y la misericordia de que tanto se llenan la boca, en verdad está con un objetivo más que claro. Volvemos ahora hacia la zona de Israel. Netanyahu: queremos la paz, pero no dividiremos Jerusalén. El embrollo, el ombligo del mundo, Jerusalén, sigue siendo ese foco de atención que va a determinar muchas cosas. Y una vez más, sí, quieren la paz, conversaciones de paz, vale, con palestinos, pero Jerusalén no quiere ser dividida, al menos es lo que ellos dicen, jamás volverá a ser dividida. Con lo cual, conversaciones de paz van, ya veis cuántas veces se habla de paz, lo veis marcado aquí, se habla directamente paz en ese lugar, ¿para qué? Para todo lo contrario. Y como siempre aparece también el convertido al monte del templo en un foco para la incitación religiosa. El monte del templo, el lugar donde se levantará el tercer templo de Jerusalén. Tened esto presente, porque si desconociésemos esto, no entenderíamos muchas cosas de las que están pasando allí y en el resto del mundo, en consecuencia. Irak, el patriarca Sako pide a los musulmanes un ramadán extraordinario. Solicita que la conversión que cada religión pide a sus fieles ponga fin al fanatismo y traiga la reconciliación y tolerancia. Y felicita al ejército por las victorias contra el ISIS. Un patriarca felicita al ejército por las victorias contra el ISIS. Bueno, claro, ya evidentemente pasan a ser los enemigos y bendice en definitiva el ¿qué? La labor de los ejércitos. Cuando estas cosas, lo lógico sería denunciar el por qué existe el ISIS, quién ha estado detrás, moviéndolo todo, y no haría falta bendecir tropas para luchar contra los demás, porque esto lo hubiesen cortado ellos mismos de un principio. Pero así se queda muy bien, por supuesto. Pero mirad, pide a los musulmanes un ramadán extraordinario, y es un patriarca cristiano. ¿Y en qué se empeñan una vez más? Vivir en paz, cada uno consigo mismo y con los otros. Esta es la meta. Renunciar al sectarismo y fundamentalismo. Este es el punto número 1 a pedir. Sectarismo y fundamentalismo. ¿Y quién decide lo que es sectarismo y fundamentalismo? Ellos, claro. Y aunque tú no entres en los esquemas con tus creencias dentro de lo que ellos catalogan en un principio como esto, sabemos por todo lo que hemos mostrado a lo largo de todo este tiempo que también nos incluyen allí. Y más nos van a incluir, y no porque vayamos con un turbante y una espada o una bomba ligada a nosotros, sino porque lo que facilitarán acceso a antiguos manuscritos. El acuerdo firmado en el marco de la visita de la jequesa de Qatar al Papa Francisco. Esto, la verdad es que empieza a sorprender un poco, porque ya sabéis que Qatar está siendo muy apretada a nivel internacional porque la cuestión de derechos humanos y demás va un poco ligera, ¿no? Y en cambio aquí vemos un acercamiento total entre el Vaticano y Qatar en este caso, y que tiene que ver con esos antiguos manuscritos. Y en el intercambio de regalitos que se hacen, como es habitual, el Papa le da el medallón del olivo de la paz. Y como no, la edición en árabe de su encíclica Laudato Si, o sea, la hoja de ruta que también se deberá seguir en Qatar. El Papa mandando donde sea, por supuesto. Pero allí ya le cuela el olivo de la paz. ¿Por qué será? El Papa pide a los jueces combatir la delincuencia sin olvidarse de las víctimas. Estad atentos a esta noticia porque ha sido, aunque ya estuvo comentada en las noticias de actualidad que ya presenté, porque realmente es de esas noticias que no tienen desperdicio. Concluyó en la Pontificia Academia de las Ciencias la cumbre de jueces y magistrados. Francisco señaló la buena práctica italiana de reinsertar a las víctimas en la sociedad con los bienes de los nuevos cazadores de esclavos. Mirad cómo el Papa, una vez más, se erige como el líder moral. Y esta vez, ¿entre quién? Entre los propios jueces. Y no solo jueces de Italia, sino de muchas partes de este mundo. Ya he presentado en las noticias qué reconocimientos se llegaban a oír
hacia el Papa, realmente impresionantes, y que ya no dejan lugar a dudas. Tienen muy claro que, siendo jueces, van a cumplir las normas vaticanas, tal cual. ¿Sabéis qué significa esto para el pueblo de Dios cuando de aquí poco tiempo empiecen los problemas serios? Por el tema del sábado y demás. Va mucho más allá de lo que a veces nos podíamos pensar cuando sabíamos que estaríamos llamados a ir ante magistrados, ante jueces, cuando se nos pida razón de por qué guardamos el sábado contra todo ese movimiento mundial en pro del domingo. Seremos, claro, un problema para la humanidad. Pues quizás no contábamos mucho en pensar que muchos de esos jueces ya estarán plenamente vinculados a la labor vaticana. Curioso, ¿eh? Aún va a ser más difícil de lo que nos pensábamos. Pero aún y así el Señor va a utilizar esos juicios para dar a conocer el último mensaje a este mundo. Pues bien, allí, ¿qué aconteció? Dice, les exhortó a realizar su labor esencial, la de restablecer la justicia sin la cual no hay orden ni paz social. Es evidente, ¿no? La justicia está para esto. Pero vamos viendo cómo continuamente les empieza a seguir diciendo, como siempre, la paz social por todos lados. Y ya os digo, el camino a seguir era precisamente ese, que todos los jueces hiciesen caso a la moral que el Vaticano está instando, a todos niveles, ¿eh? Bueno, pues si tenéis algunas ganas de saber más sobre esa noticia, mirad lo que presenté, porque realmente se decían cosas tan fuertes, tan impresionantes, que dices, ¿cómo puede ser que jueces que deberían ser, bueno, sin ponerse en según qué ámbito, hayan ido a rendir pleitesía al Vaticano? Pero aún ha habido muchas cosas más. Francisco en el Ángelus, María nos guía a la santidad para construir día a día la justicia y la paz. O sea, ¿quién nos guía a la justicia y la paz? Dios, ¿no? Pues aquí nos dice que es María. Una vez más, el papel que le otorgan a María es el papel que le corresponde a Jesucristo. Una vez más nos damos cuenta de ese plagio satánico en el cual utiliza la figura de María para ponerse entre la